quiero expresar mi complacencia por compartir con ustedes en este tan importante auditorio. Quiero extender el agradecimiento a mi gran amigo Abel Augusto Zamorano por la invitación que me hizo extensiva a reflexionar en algunos de estos aspectos relacionados con la casación civil. A la mesa que preside hoy el evento, muchas gracias por la solvencia con que fue tratado el tema y que me conmina necesariamente a hacer algunas consideraciones a propósito de los aspectos aquí planteados para poder articular el tema que me ha sido asignado, que es precisamente la casación civil y que paradójicamente rompe algunas de las premisas que se han venido aquí tratando en esta conferencia. Por eso quiero aprovechar a título de introducción esas breves consideraciones para que el público, en particular los estudiantes, puedan encontrar ese elemento coherente en el discurso, no haya esa ruptura que pudiera presentarse cuando llegamos a un tema tan álgido que es precisamente el tema de la casación civil. En este sentido, voy entonces a concentrar mi presentación a los siguientes aspectos temáticos para que se logre ese propósito. En primer lugar, hacer una breve consideración respecto a la incidencia de la oralidad de cara al recurso de casación civil. Luego, contextualizar la casación civil dentro de la teoría de los actos procesales, identificando los fines de esta y concentrando naturalmente lo que se me ha invitado a reflexionar, que es el tema de aspectos probatorios, específicamente en lo que en la ponencia se denominará la violación de la norma sustancial. En ese aspecto aspiro entonces llenar las expectativas de la organización de cara, reitero, a un tema que supone cierto grado de complejidad y especialmente pues una previsión conceptual que debe necesariamente obtenerse para ese propósito. Aquí se ha planteado, colegas, la incidencia que ha tenido la oralidad y que debe tener la oralidad en el proceso civil. Como bien lo decía el magistrado de la Sala Civil de Panamá, Colombia es uno de los países que ha venido en los últimos tiempos liderando este tema junto con la trayectoria que en su momento se dio en Uruguay, y bajo esa perspectiva pues quiero hacer algunas precisiones conceptuales muy importantes para este evento. Efectivamente, como lo planteaba el estimado magistrado, Colombia desde el año 2010 emprendió la labor de incorporar la oralidad en el proceso civil. ¿Y por qué tenemos que hablar de la oralidad en el proceso civil? Porque precisamente el propósito es identificar cuál va a ser ese nexo causal y esa influencia que pueda llegar a tener la oralidad, específicamente en un recurso que tradicionalmente ha sido bastante formal y duramente cuestionado precisamente por las características de esa formalidad. Si nosotros hacemos un paneo de lo que ha sucedido en Colombia, pues básicamente debemos indicar que toda la ola reformadora que se viene evidenciando desde el año 2000 y que conllevó a la incorporación de la oralidad en el sistema jurídico colombiano responde a lo que desde la doctrina española y en general europea se ha denominado las olas de justicia, es decir, unas estrategias que se adoptan para efectos de hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, que de cara a la oralidad orienta inexorablemente a la adopción de procedimientos expeditos. Aquí debe quedar claro, y aquí ha quedado no solamente planteado desde el día de ayer, sino lo que se ha escuchado el día de hoy, que la oralidad realmente no va a contribuir a la descongestión judicial. La oralidad lo que va a brindar es celeridad procesal para las actuaciones que se inicien una vez adoptada esta. Pero aquí es importante tener presente que uno no puede pretender bajo esa perspectiva romper la tradición que se traía en punto de escrituralidad. Nuestras culturas, especialmente las latinoamericanas y las continentales europeas, son de tradición escritural. Por siglos hemos manejado la escrituralidad y esa es la razón, señor magistrado, del por qué en Colombia, a partir de un principio que avaló la Corte Constitucional y que bajo la denominación de aplicación gradual de la ley procesal, atempera entonces el efecto inmediato de la vigencia de la ley, precisamente permitiendo que ese ingreso sea de manera paulatina. Usted muy bien lo había planteado, la ley 1395 de 2010 fue una ley puente que buscó propiciar la aproximación del Código de Procedimiento Civil, que es eminentemente dispositivo, pero también con marcada tendencia a la escrituralidad, para dar paso a lo que nos trae la ley 1395 de 1564 de 2012, que entró a regir desde el pasado 1 de enero en todo el territorio colombiano. Hoy podemos decir que en Colombia la oralidad es una realidad, y precisamente bajo la tercera ola que aparece en esta diapositiva, que es precisamente el fortalecimiento de la justicia formal
desde la perspectiva de la adopción de procedimientos expeditos. La historia había demostrado que los procedimientos civiles son o eran bastante traumáticos desde el punto de vista de la actividad procesal que allí se surte, y en ese contexto pues naturalmente el recurso de casación no fue una excepción a esos efectos. Aprovechando naturalmente lo que dijeron los otros conferencistas de cara a la incidencia que ha de tener la oralidad en actividad probatoria específicamente y todo lo que supone la estructura del proceso, podemos afirmar lo siguiente: si uno analiza la estructura que nos plantea el recurso de casación en los modelos continentales europeos, podemos decir que es un recurso reglado, discrecional y formal en toda su excelencia, y por naturaleza es escritural. Sin embargo, cuando uno revisa la manera como fue adoptada la reforma en el ámbito procesal colombiano, podemos decir que hay dos factores que de cara al nuevo modelo procesal van a incidir en este recurso, especialmente en la dialéctica que suele caracterizar el recurso, conservando naturalmente el carácter escritural que ostenta. La primera, sin lugar a dudas, es básicamente en el impacto de la oralidad que ha de tener en la actividad probatoria. Esto pareciera algo sin sentido, pero lo quiero expresar en estos términos. En el modelo tradicional de la casación, lo que acontece específicamente con el aspecto probatorio es una confrontación entre la decisión judicial adoptada en segunda instancia con la actividad y resultado probatorio que obra en la actuación. Pues bien, en un modelo escritural esa confrontación se hace a partir de la lectura que se haga de las actas donde obra esa actividad probatoria. Pues resulta que bajo el nuevo modelo que nos plantea la oralidad y que impone, como ayer se planteó también, una infraestructura tecnológica necesaria que permita la videoproducción de los actos, esa confrontación va a cambiar de manera radical y no solamente va a facilitar la labor de la Corte cuando de analizar el recurso extraordinario se trate, sino también de quien por vía de casación impugna esa decisión de segunda instancia, porque el análisis probatorio le va a permitir una mejor inmediación a partir de la crítica sistemática que se haga de la actividad probatoria, y eso va a suponer también un cambio no solamente cultural de cara a quienes ejercen el ejercicio por vía de impugnación a través de recursos, sino también de la Corte cuando de analizar la actividad probatoria se trate, reitero, en punto de la causal que luego explicaré bajo la denominación de violación indirecta. Y el segundo aspecto, que me parece a mí que también es muy importante y que va a tener una trascendencia, una connotación muy trascendental, si se quiere, de cara a este modelo, es la posibilidad que tiene la Corte a través de la sala civil de convocar a las partes y a los apoderados para escuchar sus argumentos de cara a los cargos y naturalmente la confrontación de la contraparte. Eso es oralidad en toda su excelencia, esa facultad que en principio pareciera es discrecional en Colombia. Con la reciente reforma se adopta en el artículo 349 como una alternativa bastante importante que va a obligar, reitero, a un cambio de cultura en lo que respecta al abogado, porque ya no solamente se trata de plasmar su inconformidad por escrito en la demanda de casación, que por naturaleza es solemne, sino que también va a tener la posibilidad por vía oral ir a sustentar el argumento sobre el cual expresa su inconformidad. Bien, hecha esta reflexión preliminar, entonces podemos precisar algunos aspectos muy importantes en torno a la casación civil. En primer lugar, básicamente la casación civil forma parte de la teoría de los actos procesales. Esa es una primera consideración que me obliga a hacerla precisamente para conocer cómo es el contexto en el que se mueve de cara al proceso. Según el contenido de los actos procesales con el modelo oral cambia de manera radical. Sin embargo, en lo que respecta al recurso extraordinario de casación, el cambio, salvo las dos observaciones que hice anteriormente, se conserva en toda su extensión lo que tradicionalmente se tenía, es decir, un recurso reglado, solemne, discrecional y de naturaleza extraordinaria que de por sí le impone unas condiciones muy particulares de cara a la actuación procesal. Voy a citar algunas de esas reflexiones. Por ejemplo, es un recurso extraordinario que no es una tercera instancia, esa es la primera previsión conceptual que hay para hacer. El hecho de que la Corte Suprema de Justicia adopte la condición de tribunal de instancia opera única y exclusivamente cuando se rompe la decisión objeto de la confrontación por cuenta del casacionista, y luego explicaré por qué bajo ese argumento. En ese contexto, entonces,
impone una segunda condición, es un recurso extraordinario que supone como condición que la decisión no haya quedado ejecutoriada. De hecho, la línea tradicional que se ha mantenido en los países de tradición continental europea es que se interponga el recurso por regla general dentro de los 5 días siguientes a la notificación de segunda instancia. Quiero advertir este aspecto de la notificación de segunda instancia porque de antemano debo manifestar que en Colombia se puso término a una casación que desde el punto de vista teórico obraba en la legislación, que era la casación per saltum, pero que en la práctica nunca se dio porque precisamente suponía un consenso entre las partes para saltar la instancia que se debía surtir en el tribunal a efectos de llegar directamente a la Corte. La estadística demostró que por no decir ninguno de esos casos, llegó por vía de casación per saltum y por lo tanto desaparece del ordenamiento jurídico esta categoría. Pues bien, siendo los actos procesales de impugnación un mecanismo natural de defensa que integra el debido proceso, pues obviamente los recursos constituyen la más clara expresión de ese modelo. Y en ese sentido, pues como actos procesales de impugnación que son, deben cumplirse unos presupuestos que se enlistan en algunos de los aspectos tratados en la ponencia. Naturalmente debe haber una legitimación de quien impugna, esa legitimación deviene de la condición de haber ostentado la condición o calidad de parte en el proceso, es decir, que haya intervenido desde la integración del contradictorio a lo largo de toda la actuación procesal para que naturalmente se evidencie dentro de ese postulado lo que hemos de denominar la legitimación en la causa de cara al recurso. En segundo lugar, debe cumplirse con un plazo para su interposición, por aquello de la ejecutoria formal de las decisiones, salvo en materia del recurso extraordinario de revisión que impone una condición particular que es su ejecutoria. En todos los demás casos la decisión no debe estar en firme, precisamente para garantizar la posibilidad de impugnar ese tipo de pronunciamientos. En tercer lugar, debe haber un interés legítimo de cara a quien impugna. Ese interés legítimo básicamente se traduce en el agravio que le produce la decisión a quien impugna, precisamente para expresar su inconformidad de cara a la decisión materia de la controversia. Y finalmente, que es la particularidad de todos los demás recursos, es que debe haber una adecuada fundamentación que se estructura en un argumento donde a partir de los elementos que apropia el impugnante debe expresar las consideraciones que lleva o que plantea de cara al tribunal o al juez, según el caso, del por qué la decisión debe ser modificada, reformada o en su caso revocada. Pues bien, si nosotros revisamos esos presupuestos o condiciones para el ejercicio del recurso en general, de los recursos o actos procesales de impugnación, podemos identificar básicamente dos categorías de recursos, y esto para efectos de los estudiantes, básicamente unos recursos de naturaleza ordinaria y unos recursos de naturaleza extraordinaria. Reposición, apelación, queja y súplica son tradicionalmente los recursos ordinarios, y de cara a los extraordinarios, pues sabemos que la mayoría de ordenamientos regulan la revisión, la casación y el recurso extraordinario de anulación en tratándose de laudos arbitrales. Bajo esa perspectiva, entonces, concentraré mi atención en este segundo punto respecto a los fines de la casación. Para eso, pues básicamente es menester tomar la raíz etimológica de casación, del verbo caser, que significa romper, aniquilar o anular la decisión. En la práctica, ¿qué quiere significar ello? Que con el recurso de casación lo que busca el casacionista es que se rompa y se deje por tanto sin efecto la decisión que en segunda instancia adoptó el tribunal. Y para lograr ese propósito tiene que hacer dos tipos de confrontación. Una confrontación de una primera dimensión que apunta a el cuestionamiento de la labor hermenéutica que desplegó el juez cuando adopta la decisión. Recordemos, y eso lo retomaré luego, que la decisión judicial se funda en un silogismo jurídico. Y ese silogismo jurídico impone entonces que de cara a esta primera condición se ataque la labor hermenéutica que se traduce en deducir los efectos jurídicos de la norma que se aplica al caso concreto. Y una segunda confrontación, que es la otra dimensión, tiene que ver con el procedimiento propiamente dicho, y es cuando el afectado con la actuación procesal entra a atacar o a confrontar algunos aspectos vacilares de la actuación procesal, que ahorita lo cotejaré de cara a la legislación colombiana versus la panameña, como ese espectro normativo involucra categorías propias que tienen que ver, entre otras, con las nulidades procesales.
En ese contexto, y para propiciar esa confrontación, entonces los ordenamientos jurídicos han previsto unas finalidades de la casación. Yo las he identificado de dos categorías, una finalidad de carácter público y una finalidad de carácter privado. Las finalidades de carácter público básicamente reciben esa denominación porque involucran a todo el sistema jurídico. Básicamente es lo que tradicionalmente se conoció como la nomofilaquia jurídica, es decir, la salvaguarda o protección de la norma jurídica. Yo agregaría que en los modelos de Estado Social de Derecho esa nomofilaquia va más allá de la normativa porque involucra todo el sistema jurídico en general. Es decir, estamos hablando no solamente de reglas, sino también principios y lo más importante, la jurisprudencia. En ese contexto, Colombia, en punto de los fines de la casación, en el artículo 336, incorporó unos elementos que se han venido exigiendo de vieja data precisamente para acabar esa concepción legocéntrica que caracterizó el sistema, y es si la casación debe servir solamente para salvaguardar la norma jurídica, y eso significó un gran avance y obliga a que la Corte en estos momentos tenga que posicionarse de cara a esta nueva lectura de cuál ha de ser el control de legalidad que por vía de este recurso se hace. En primer lugar, de carácter público está la defensa de la integridad del sistema jurídico, es decir, del ordenamiento jurídico en general. En segundo lugar, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales. Esto es bien importante porque ese era un aspecto ajeno del recurso de casación y que bajo el nuevo modelo procesal impone entonces que llegue por vía de casación lo que tradicionalmente se ha conocido como el control que desde la Constitución Política Colombiana se consagra en el artículo 93 y que es precisamente la incidencia que tienen los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico. En tercer lugar, se busca proteger los derechos constitucionales. Este es un aspecto que me parece es de los más significativos por vía de casación porque Colombia incorpora una nueva modalidad de casación también de cara a ese modelo, que es la casación oficiosa. Y esto es bien importante porque en las causales de casación, en el artículo 336, se prevé la posibilidad de que la Corte case oficiosamente una decisión, no obstante el cargo no haya sido anunciado por el impugnante, específicamente cuando se compromete el patrimonio público y en segundo lugar cuando con motivo de la actuación procesal, objeto del cuestionamiento, se violan o vulneran derechos y garantías fundamentales. Esto es bien importante porque es trascender de la esfera propia del ordenamiento jurídico básico a una verdadera constitucionalización del recurso extraordinario de casación, que era lo que realmente se venía pidiendo de cara a quienes en el día a día trascienden por estos esquemas procesales. En cuarto lugar está el control de legalidad de los fallos. El control de legalidad, por eso algunos consideramos que la casación es un mecanismo extraordinario de control de legalidad, no solamente de la decisión, sino de la actuación procesal propiamente dicha. Y finalmente, el propósito de la unificación de la jurisprudencia. Ya sabemos el papel importante como criterio de interpretación normativa que cumple la jurisprudencia en nuestros países de tradición continental europea, y de ahí que se haya hecho alusión a este propósito que básicamente ha sido la tradición por vía histórica de este recurso, pero que reitero, aquí se amplía su espectro. Y en lo que respecta al carácter privado como finalístico de la casación está precisamente el de irrogar o sanear los perjuicios causados a la parte que se ve afectada con motivo de la decisión objeto de la confrontación. Esto tiene el carácter privado precisamente porque tiene que ver con aspectos de carácter patrimonial. En Colombia, los procesos ordinarios eran los que tradicionalmente llegaban por vía del recurso de casación a la Corte Suprema de Justicia. Pero por virtud de las reformas, esos procesos ordinarios quedaron derogados y pasaron ahora a denominarse procesos verbales, es decir, una modalidad de procesos declarativos. Entonces, para evitar que llegue por vía de casación cualquier tipo de proceso, pues se limita en punto del carácter patrimonial a una cuantía que no puede ser inferior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales. Esta consideración es de vital importancia porque aquí lo planteaba el señor magistrado de la Sala Civil. La casación infortunadamente se había convertido en un paradigma absolutamente paradójico de cara a quien aspiraba a llegar al modelo, y la razón es sencilla. Primero porque tradicionalmente se exigía en la demanda de casación
la constitución de lo que se denominaba la proposición jurídica completa. Y digo que esto era un límite complejo porque suponía que en la demanda el casacionista tenía que integrar esa proposición a partir del enunciado y articulación de las normas que resultaban violadas con la decisión judicial. Y eso era lo más complejo realmente. Integrar la proposición jurídica completa suponía que si faltaba al menos una disposición de esa proposición, pues simplemente la decisión no iba a ser casada y se despachaba desfavorablemente. En Colombia se avanzó de manera significativa a comienzos de los 90, con un decreto 2651-91 que luego pasó a ser ley permanente a través de la ley 446 del 98 y le puso término a la proposición jurídica completa. Esa línea la conserva el código, naturalmente debía ser así, porque se demostró entonces que se atemperó el rigor de lo que suponía el recurso de casación y el artículo actual del Código General del Proceso, el parágrafo del artículo 446 dispone, entre otras cosas, que no es menester integrar la proposición jurídica completa. Basta simplemente con que se enuncie al menos una de las normas que de naturaleza sustancial considera el impugnante le ha sido afectada para que se le dé trámite al recurso. En ese mismo contexto, entonces, diríamos que en Colombia el quantum de los 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes busca restringir la posibilidad de que lleguen todos los procesos declarativos, precisamente por el problema de congestión que existe actualmente en este tribunal, la Corte Suprema de Justicia, y que infortunadamente ha hecho que los procesos tiendan a demorar un poco más de lo que se espera. Bajo esa premisa me parece que el hecho de haberse incorporado la casación oficiosa por vía de la reforma del Código General de Proceso y de reafirmarse la no construcción de la proposición jurídica completa, pues básicamente se avanza de manera significativa en este proceso. Bien, las causales de casación por regla general responden a la misma estructura en la mayoría de países de tradición continental europea. Me refiero, hay unas causales que están relacionadas con errores in judicando y unas causales relacionadas con errores in procedendo. Cuando uno analiza el Código Judicial panameño, pues básicamente en el artículo 1167 con el 1169, uno perfectamente las identifica. Cuando en Panamá el Código Judicial denomina la casación de fondo, se está refiriendo entonces a errores injudicando. Y cuando habla de casación de forma, se está refiriendo a errores de procedimiento. En Colombia esa tradición se mantuvo, propia del Código de Procedimiento Civil, con algunas previsiones conceptuales muy importantes. Por ejemplo, se acabó una causal que estaba fundada en las contradicciones que podía tener la decisión objeto de la impugnación, de tal suerte que en Colombia actualmente quedaron dos categorías de causales. Una que denominamos por errores injudicando, que es la que me corresponde desde el punto de vista de actividad probatoria, y otra por errores improcedendo. La primera hipótesis se funda básicamente en la violación directa de la norma sustancial. Y la segunda, por error improcedendo, se funda especialmente en la ruptura o rompimiento que se hacen de pilares básicos de la decisión judicial. Aquí fueron planteados, entre otros, el principio de las congruencias, que es un error de procedimiento cuando quiera que se vaya más allá de lo pedido por cuenta de quien ha atacado en primera instancia o impetrado el ejercicio del derecho de acción. En segundo lugar, porque se viola un postulado vital en el principio de las dos instancias, que es la prohibición de la reformatio impellius, y en tercer lugar, cuando se ha proferido la sentencia en un proceso viciado de nulidad. Pues bien, el error que es el que se trata básicamente de la ponencia, que es violación de la norma sustancial, tiene dos dimensiones. Una violación directa, que básicamente se funda en la interpretación de la norma jurídica, es decir, aquí la confrontación se hace en punto de la decisión con la norma cuyos efectos dedujo el juez en su decisión cuando aplicó el silogismo jurídico. Es decir, aquí finalmente lo que se ataca es la premisa mayor para verificar que hubo o falta de aplicación, o una aplicación indebida, o una errónea interpretación. La segunda, que es un error también injudicando, pero tiene que ver ya con aspectos probatorios, que es la violación indirecta de la norma sustancial. Esa violación indirecta de la norma sustancial, que Colombia aparece, repito, como una causal autonómica, tiene básicamente dos dimensiones: un error de hecho y un error de derecho. El error de hecho básicamente se funda en
tres posibles posicionamientos que adopta el tribunal al momento de adoptar o tomar la decisión. Primero, por preterición. La preterición básicamente se traduce en omitir la valoración de una prueba que demuestra un hecho que habría cambiado el sentido del fallo. En segundo lugar, la suposición, que opera cuando el juez parte de un presupuesto fáctico aparentemente acreditado en el proceso, pero que realmente brilla por su ausencia a la prueba. Y en tercer lugar, por tergiversación, que es cuando le da un alcance diferente a la prueba que aparece en la actuación y por lo tanto rompe el sentido del fallo esa interpretación. Y en segundo lugar está el error de derecho. El error de derecho básicamente tiene que ver con dos dimensiones. En primer lugar, una afectación de las normas que regulan la actividad probatoria. Sabemos todos que todo el despliegue de la actividad probatoria está regida por unos parámetros, unos estándares que regulan todo el procedimiento probatorio. En cada caso y cada medio de prueba en particular, el juez tiene que verificar ese control de legalidad para que se cumpla. Por lo tanto, hay error de derecho cuando quiera que el juez incurre en cualquiera de estas dos o tres alternativas. En primer lugar, básicamente por admitir y concederle valor probatorio a pruebas que desde el punto de su estructura son ilícitas. Aquí hemos dicho entonces que el recurso de casación se convierte en un elemento o recurso extraordinario para efectos de verificar el control de legalidad de la prueba, y en ese orden pues se recoge lo que tradicionalmente se ha denominado en Colombia, en la mayoría de ordenamientos procesales del mundo, como la regla de exclusión de prueba ilícita. Por lo tanto, lo que se busca con esta causal es evitar que el juez valore pruebas que desde el punto de vista de su estructura son ilícitas, es decir, en cuya producción se hayan vulnerado derechos fundamentales o en su caso garantías procesales. En segundo lugar, tiene que ver, el segundo motivo es cuando la calificación de la prueba se hace por fuera de la ley. Esto tiene que ver un poco con el sistema tarifado de prueba que impone que el juez, para la acreditación de determinados hechos tenga que acoger lo que al respecto señala la disposición legal. Ejemplos básicos, pero para que permita la comprensión de este argumento, sería el caso de acreditar, por ejemplo, titularidad de derechos reales con prueba testimonial. Entonces eso sería una ruptura evidente de un sistema tarifado de prueba que impone entonces ese motivo o causal de error de derecho. Y finalmente, hay error de derecho cuando se valora una prueba dándole un valor que no corresponde. Esto es lo que se conoce en el ámbito del proceso penal como falso juicio de convicción, que es cuando le da el alcance que no corresponde a la decisión judicial, en tanto que las anteriores corresponden a unos falsos juicios de legalidad. Para sintetizar, lo que podemos entonces afirmar es que si en punto de la actividad probatoria lo que hace el juez es confrontar la decisión judicial, objeto del cuestionamiento, versus actividad probatoria, podemos entonces encontrar dos dimensiones: un error de hecho y un error de derecho. El error de hecho, que en materia penal básicamente conlleva a un falso juicio de existencia o a un falso juicio de identidad, básicamente tiene que ver con lo que aparece acreditado en la actuación procesal, y el juez o lo omite o simplemente trasciende por fuera de ese valor probatorio que de cara al hecho aparece en la actuación. Y desde la perspectiva del error de derecho o violación indirecta por error de derecho, básicamente lo que supone es un falso juicio de legalidad para efectos de reivindicar un poco todo el despliegue de actividad probatoria que se regulan en los ordenamientos procesales en el mundo, y finalmente un falso juicio de convicción que tiene que ver con el valor probatorio propiamente dicho de la prueba. En conclusión, podemos entonces afirmar que el recurso extraordinario de casación tiene una importancia significativa en estos modelos procesales, como quiera que constituye un mecanismo excepcional de control de legalidad de las decisiones de cara no solamente a la labor hermenéutica que despliega el juez, sino en segundo lugar de cara a la actividad probatoria y lo más importante en relación con la actuación procesal propiamente dicha. Muchas gracias a todos ustedes.